todo lo que hablemos sea para edificación, que sea Dios guiándonos también a hablar, pues Él así lo prometió. Él dijo: yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir todos los que se opusieren. Bendito el nombre de Jesucristo. Y vamos a tratar, hermanos, en este tema, el valor de la constancia. Muchos, hermanos, empiezan este camino muy emocionados, muy motivados, pero solamente los que han aprendido a ser constantes son los que permanecen. Bendito el nombre de Jesucristo. Y quiero iniciar con una escritura que encontramos ahí en Mateo capítulo 13, versículo, gloria a Dios, versículo 19. Dice en el nombre del Señor Jesús, Mateo 13, versículo 19. ¿Lo tenemos? Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe, ¿cómo, hermano? Con gozo. Mas no tiene raíz en sí. Antes es, ¿cómo es este hombre o esta persona? Es temporal, o dice otra versión, de corta duración, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Aquí vemos en esta parábola, hermano, cómo se refleja la actitud de muchos que son de corta duración, que reciben la palabra con gozo, se motivan, quieren de un día para otro, quieren evangelizar a todo el mundo, quieren trabajar en el Señor, se sienten muy motivados, muy emocionados, diría yo. De hecho, de ese tipo de gozo habla aquí la Escritura, de un gozo que es emocional, que es temporal, ya que cuando habla del gozo que da el Señor, ahí ya usa una palabra diferente en el griego. Pero aquí habla de un gozo que es un tanto emocional, que sucede en aquellos que reciben la palabra con gozo, ¿sí? Se motivan, se emocionan, pero no tienen raíz en sí. Antes, dice, es temporal o de corta duración. Y si es de corta duración es porque no tienen constancia, no tienen firmeza, no son perseverantes. De hecho, constancia se define como firmeza, persistencia en el ánimo de cumplir propósitos o resoluciones. Entonces, quien no ha aprendido a ser constante, solamente es temporal, solamente es de corta duración. Sin duda nos alegramos cuando vemos a una persona motivada, nos alegramos cuando vemos a una persona muy emocionada, ¿sí? Pero nos entristece cuando esa persona no aprende a ser constante, es de corta duración. Que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende o luego tropieza, dice otra versión. Alabamos el nombre de Jesús. Otra de las palabras que vemos en los sinónimos de constancia es alguien que es incesante. Incesante a la vez se traduce como alguien que no cesa, alguien que no se cansa. Y vamos a ver lo que dice ahí Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10. Gloria a Dios. Cuando lo tenga puede decir amén.
Bien, dice el versículo 9, no nos cansemos. Y si dice no nos cansemos, es que hay que ser incesantes, hay que ser perseverantes, hay que ser constantes. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos, seamos incesantes, seamos constantes. Habrá circunstancias difíciles, sí. Habrá pruebas, habrá dificultades, pero no nos cansemos de ser constantes. Sigamos hacia adelante. En medio de la dificultad, en medio aún del desánimo, sigamos adelante. Cuando una persona es movido por la emoción solamente, vemos a esa persona que un día siente ganas de venir a la adoración a Dios, siente ganas de venir al culto, el otro día no siente ganas. Una persona, un cristiano que ha aprendido la constancia, independientemente de cómo se sienta su estado de ánimo, él obedece. Él es constante en sus compromisos con el Señor. Es importante, hermano, que aprendamos a ser constantes porque dice Santiago capítulo 1, mire, vamos a ver lo que dice Santiago respecto a aquel que no es constante, que no es perseverante. Santiago capítulo 1, dice el versículo 5 al 8. ¿Lo tenemos? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere. La versión 60 dice sin reproche, es decir, que pida sin estar reprochando y le será dada. ¿Qué es herir? ¿Qué es estar pidiendo con reproche? Dios, pues si en verdad tú eres real, quiero que te me aparezcas como te le apareciste a Abraham, como te le apareciste una parte a otra. No piense el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doblado ánimo es, ¿qué cosa? Inconstante en todos sus caminos. Inconstante es lo contrario de ser constante, de ser firme, de ser persistente. Y ese tal hombre es un hombre de doblado ánimo. O sea que su ánimo se dobla. En un día está su ánimo alto y al día siguiente se dobla. Un día quiere trabajar en el Señor, evangelizar a todo el mundo. El otro día está doblado su ánimo, es decir, se cayó su ánimo, que ya no quiere hablarle a nadie. Dice, ¿para qué? Si no entienden, no escuchan, no tiene caso. Qué triste, hermano, un hombre que es inconstante. No, hermano, un hombre que es constante, independientemente de cómo se sienta su humanidad, porque recuerde que la Biblia dice que la carne, nuestra humanidad, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco quiere. Y si alguien se va a dejar guiar, se va a dejar impulsar por lo que siente en su carne, pues nunca va a hacer nada. Necesitamos ser constantes, hermano. Esta batalla espiritual, esta carrera del cristiano, sin duda la ganan
los que son constantes. Aquellos que día con día siguen, continúan, aunque tal vez su emoción no sea muy ferviente, muy emotiva, pero tienen eso, son constantes. Yo le prometí al Señor que le serviría. Yo le prometí al Señor que estaría en su casa todos los días de mi vida. Y sigue en esa constancia. De hecho, hermano, la constancia, aún en términos profesionales, en términos de éxito, es muy importante. Se dicen que un negocio, por ejemplo, tal vez el primer año no tenga éxito, pero si ese negocio es constante, llega el segundo año, el tercer año y se va aclientando y se estima que ya al cuarto o quinto año llegan a ser negocios muy prósperos. Pero si alguien empieza un negocio y al mes dice, no, no se paran ni las moscas, hermano, yo mejor voy a cerrar esto. No es constante, no tiene esa persistencia y va a fracasar. Y en el aspecto espiritual también es lo mismo. Si solamente se motiva por la emoción, pero no es constante, va a fracasar, no va a llegar. Lamentablemente, así será. Necesitamos entonces aprender a ser constantes. Se dice que si nosotros hacemos un hábito, por ejemplo, de caminar todos los días, de correr que tal vez todos los días, si usted logra hacerlo durante 30 días, ya lo hace un hábito. Es decir, si usted es constante en hacerlo, después va a ser un hábito en usted. Y ya por inercia lo va a hacer. A su tiempo, a su horario, usted lo va a hacer porque su ser, su organismo, su cuerpo, aún su ser espiritual se acostumbra a ese hábito. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios. Y fue a mí palabra del Señor diciendo, Hijo del hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho el Señor Dios sobre Jerusalén. Tu habitación y tu raza fue de la tierra de Canaán, tu padre amorreo y tu madre etea. Y cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para atemperarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste echada sobre la haz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y te dije en tu sangre, vive, vive, díjete en tus sangres. En millares como la hierba del campo te puse y fuiste aumentada y engrandecida, y viniste a ser adornada grandemente. Los pechos te crecieron y tu pelo brotó, mas tú estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo junto a ti y te miré. He aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y dite juramento y entré en concierto contigo, dice el Señor Dios, y fuiste mía. Y te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y ungíte con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón y ceñite de lino y te vestí de seda. Y nos pasamos a lo que dice el versículo 30. Cuán inconstante en tu corazón, dice el Señor. Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una poderosa ramera.
cuán inconstante es tu corazón. El pueblo de Israel, hermano, fue muy inconstante. Un día creían, se sentían motivados, se sentían emocionados, al otro día no creían. Y mire, de eso nos habla el Salmo 105. Vamos al Salmo 105, donde vemos el ejemplo de Israel, y la Biblia dice que las cosas que le acontecieron a Israel fueron en figura, fueron un ejemplo para nosotros. El Salmo 106, hermano. Salmo 106, versículo 8 dice: salvólos empero por amor de su nombre, para hacer notoria su fortaleza, y reprendió el mar Bermejo y secólo o lo secó, e hízoles ir por el abismo como por un desierto, y salvólos de mano del enemigo, y rescatólos de mano del adversario, y cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó uno de ellos. Versículo 12, entonces volvió la emoción, volvió el ánimo, hermano. Se levantó el ánimo, creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Pero el versículo 13, mire lo que dice. Apresuráronse. ¿Qué pasó, hermano? Muy pronto olvidaron sus obras, no esperaron en su consejo. Y luego otra vez los vemos renegando, dice el 14, y desearon con ansia en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, diciendo: ¿por qué nos sacaste a este desierto? ¿Que no había ya en Egipto sepulcros donde fuésemos sepultados? Versículo 15, y les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. Tomaron después celo contra Moisés en el campo y contra Aarón, el santo del Señor. Abrióse la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y encendióse el fuego en su junta, la llama que quemó los impíos. Hicieron becerro en Horeb y encorváronse a un vaciadizo. Así trocaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. ¿Qué pasó, hermano? Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Bermejo, y trató de destruirlos, a no haberse puesto Moisés su escogido al portillo delante de él, a fin de apartar su ira, para que no los destruyese. Empero aborrecieron la tierra deseable, lo prometido. No creyeron a su palabra. Otra vez, hermano, su ánimo bajó. No eran constantes. No creyeron a su palabra cuando el Señor les dijo: toda esta tierra os daré. ¿Recuerda que fueron 12 espías de Israel? Y 10 de ellos llegaron con un ánimo por los suelos, con el ánimo abajo. ¿Qué llegaron diciendo? No, pues sí es buena la tierra, pero es tierra que traga a sus moradores. Además vimos allá gigantes de la raza de Anak, y nosotros somos, a nuestro parecer, como langostas delante de ellos. Oiga, con ese ánimo con que llegaron. Solamente Josué y Caleb llegaron con un ánimo constante, diciendo: el Señor nos ha prometido que nos dará esta tierra. Él será con nosotros, Él peleará con nosotros. Hermano, el pueblo otra vez bajó su ánimo, no era constante, y por causa de eso quedaron postrados en el desierto en 40 años. Dice el versículo 25, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz del Señor, por lo que alzó su mano a ellos en orden a postrarlos en el desierto y humillar su simiente entre las gentes y esparcirlos por las tierras.
Allegáronse asimismo a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos y ensañaron a Dios con sus obras y desarrollóse la mortandad en ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga. Fuele contado a justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba. Ahí estaban otra vez rebelándose, quejándose, renegando en las aguas de Meriba. E hizo mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron se rebelase su espíritu, como lo expresó con sus labios. No destruyeron los pueblos que el Señor les dijo, antes se mezclaron con las gentes y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Contamináronse así con sus obras y fornicaron con sus hechos. Encendióse por tanto el furor del Señor sobre su pueblo y abominó su heredad. Y entrególos en poder de las gentes y enseñoreándose de ellos los que los aborrecían, y sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Versículo 43, mire lo que dice. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron a su consejo y fueron humillados por su maldad. No de embalde el profeta Ezequiel, hermano, le dice, cuán inconstante es tu corazón. No fueron constantes, no fueron firmes. Estaban en esa, a veces con el ánimo levantado, a veces con el ánimo abajo. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso el consejo del apóstol Pablo nos dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, primera carta a los Corintios capítulo 15, el último versículo del capítulo 15, que es el 58. ¿Lo tenemos? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y ¿qué más? Y constantes, creciendo en la obra del Señor. Allá de cada año, hermano, cada fin de año o cada año nuevo. No, hermano, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, firmes y constantes. Hay que ser constantes con nuestros compromisos que hemos hecho ante el Señor. Si hemos prometido servirle, hay que ser constantes en la oración. Así lo dice Romanos 12:12, ese texto que cité, hermano. Vamos a leerlo, mire, Romanos 12:12. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Y qué más? Constantes en la oración. Sienta ánimo, no sienta usted, sea constante en la oración. Vamos a ver ahí, hermano, en Romanos 15, ahí ya que estamos en Romanos, pero en el capítulo 15, mire, hay una palabra que se traduce en algunas versiones como paciencia y en otras versiones como constancia. Ahí vemos en el 15:4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia, y dice otra versión, la versión Dios habla hoy, dice, para que con constancia, en lugar de paciencia, que en realidad, hermano, es lo mismo. Para ser constante hay que ser pacientes.
pues a veces no se ve la respuesta, a veces no se ve que logramos algo, pero la paciencia, hermano, y la constancia van de la mano. Por eso esta versión traduce para que con la constancia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando el versículo 5 dice, mas el Dios de la paciencia, esta otra versión traduce y dice, mas que Dios os dé constancia y consolación. Dice, os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dios es quien da constancia, paciencia. Hebreos, vamos a Hebreos primeramente, también usa esa palabra paciencia y en esa otra versión traduce como constancia. Hebreos capítulo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 10. 10 y 11, dice ahí la palabra de Dios. Demos hasta el 12. Y que el hermano, la hermana siga con la misma solicitud. Constante el hermano, constante la hermana. Que pasen los años y que el hermano, la hermana siga con la misma solicitud. Porque ha aprendido a ser constante. De aquellos que por la fe y la constancia heredan las promesas. Es que la paciencia y la constancia van de la mano, hermano. Si alguien no es paciente, no va a ser constante. Aquellos que por la fe y por la constancia heredan las promesas. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Proverbios, ahora vemos esa palabra constancia, también traducida en la Biblia como perseverancia. Proverbios 23, dice Proverbios 23, versículo 17. Amén. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes, en lugar de tener envidia, antes ¿qué? Persevera en el temor del Señor. ¿Cuánto tiempo? Todo tiempo. Esa es constancia, hermano. Persevera en el temor del Señor todo tiempo. Aunque haya dificultades, aunque haya aflicciones, aunque tal vez nuestro ánimo no sea el mismo, qué importante es perseverar en el temor del Señor, pero todo el tiempo. Isaías 26, mire lo que dice Isaías 26, un texto muy conocido, muy hermoso, que dice ahí el versículo 2 y 3. Amén. Gloria al Señor Jesús. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. A esa gente, si le abre uno las puertas, hermano, va a entrar porque le gusta, porque quiere guardar la verdad. Versículo 3. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti ¿qué? En ti persevera, porque en ti se ha confiado. Alguien va a experimentar esa completa paz en el Señor cuando su pensamiento persevera en el Señor. Su pensamiento persevera en el Señor, confía en el Señor. Su pensamiento está en aquel que dijo, no te dejaré ni te desampararé.
en aquel que dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú le guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Vamos a ver lo que nos dice Santiago también acerca de la constancia o de ser perseverante. Santiago capítulo 1. Después de la carta a los Hebreos está ahí Santiago capítulo 1. Versículo 23 al 25. Amén. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego, ¿qué pasó? Se olvidó qué tal era. Se olvidó. ¿Recuerda, hermano? Como el pueblo de Israel que se olvidaba de las maravillas que Dios había hecho entre ellos. Sigue diciendo, versículo 25, mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, esta ley de la libertad es la ley del nuevo pacto, es la gracia, que hubiere mirado en la perfecta ley, ¿y qué más, hermano? Y persevere en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Mirar la perfecta ley y perseverar en ella, perseverar en la palabra, perseverar en el cumplimiento de la palabra. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Segunda carta del apóstol Juan. Segunda carta, mire lo que nos dice, es un solo capítulo, dice el versículo 8 y 9. Mirad por vosotros mismos porque no perdamos las cosas que hemos obrado. Eso es lo que pasa cuando alguien no es constante, hermano. Puede llegar a perder todo lo que ha obrado, todo hasta lo que ha logrado. Si no es constante, lo puede perder. ¿Qué dijo Dios a través del profeta Ezequiel? Mas si el hombre viviere haciendo justicia, pero si al fin se apartare de la justicia, toda la justicia que hubiere hecho no le será contada el día que se apartare de ella. Todo eso, hermano, por no ser constante, por no ser perseverante. Por eso dice el texto, no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se revela o que se extravía y no ¿qué, hermano? Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Por eso ya leímos en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Entonces, esta escritura de Romanos 2:7 dice, a los que perseveran en bien hacer. Los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. En otras palabras, van a ser salvos, hermano, por ser constantes, por ser perseverantes. Amén. Gloria al Señor Jesús. Primera Timoteo capítulo 4. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4. Mire lo que dice el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y luego, ¿qué dice? Persiste en ello, o dice la versión 60, persiste tú en lo que has aprendido. Esa palabra persistir, es un sinónimo de ser constantes. Recuerde que la definición de constancia es
eso precisamente, ser persistentes en el ánimo de un propósito, en cumplir un propósito o propósitos. Persiste en ello. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. En otras palabras, está diciendo, sé constante en ello. Pues haciendo esto, siendo constante, siendo persistente, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Amén. Gloria a Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Ahí está a la vuelta. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo, vamos a leer del 12 al 14. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Acuérdese, hermano, que está escrito, cómo nos acordamos, ¿verdad?, de la frase de aquel hermano, ¿verdad?, que platican, ¿verdad?, que aquella persona iba buscando el pare de sufrir. Hermano, aquí es el pare de sufrir. No, hombre, aquí es una sufridera bárbara. Santo es el Señor, hermano. Sí, hermano, así está escrito que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Gloria a Dios. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Empero persiste tú, es decir, sé constante, persevera en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. Y hermanos, se ha enseñado la doctrina, la sana doctrina. Solamente resta que nosotros persistamos, seamos constantes en poner por obra la palabra de Dios. Persiste tú en lo que has aprendido. Alabamos el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Qué importante entonces, hermano, persistir cada día hasta el fin. Hay una escritura en el Salmo 78 que me llamó la atención acerca de cuando alguien no es constante, cuando alguien no es firme. También la palabra constancia se traduce como firmeza. Salmo 78, ¿lo tenemos? Vamos a leer ahí el versículo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Vuelve a hablar sobre Israel, hermano, en este salmo, y dice en el versículo 32 al 37, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, es decir, no creyeron a sus maravillas. Consumió, por tanto, en nada sus días y sus años en la tribulación. Si los mataba, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y acordábanse que Dios era su refugio y el Dios alto su redentor. Mas le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron, ¿qué, hermano?, firmes en su pacto. No estuvieron firmes con él. Es decir, no fueron constantes, no perseveraron. Repito, la palabra firmeza también es un sinónimo de constancia, de ser constantes. El pueblo de Israel, lo que lo llevó a la perdición es que no estuvieron firmes, no estuvieron constantes en su pacto. Vamos al Nuevo Testamento nuevamente,
Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Amén. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en esta gracia en la cual estamos como firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Los que están firmes en la esperanza, en la gracia, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Qué importante estar firmes en la gracia. ¿Y sabe qué es la gracia, hermano? Claro, la gracia nos salva, pero también, hermano, dice Tito 2:11, que esa gracia que trae a salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y que vivamos en esta vida santa y piamente. Entonces hay que estar firmes en la gracia, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Constancia, firmeza, hermano, perseverancia. Gloria a Dios. Primera a los Corintios 16. Mire lo que dice Primera a los Corintios 16. Versículo 13. ¿Lo tenemos? Velad y estad como firmes en la fe. O sea, no dejar esa firmeza, no dejar esa constancia. Velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Pero hay que estar firmes, hermano. Gloria a Dios. Efesios capítulo 6 nos habla también de la firmeza, de la constancia. Mire lo que dice Efesios 6. ¿Lo tenemos? Vamos a leer del 11 al 14. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar como firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabe que cuando a un militar le dicen que esté firme, tiene que estar fijo, sin moverse? Eso quiere decir firmeza, eso quiere decir constancia, hermano, que estemos firmes y constantes. Estad firmes, sigue diciendo el texto, contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar como estar firmes habiendo acabado todo. Versículo 14. Estad pues como firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia o de la coraza de justicia. Así es como ganaremos en esta batalla, hermano, en esta guerra espiritual, estando firmes, siendo constantes. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos ahí a Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1, versículo 21 al 23. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si empero permanecéis fundados, ¿y qué más? Y firmes en la fe, ¿y sin qué? Sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Que
permanezcamos fundados y firmes en la fe sin movernos, hermano. No, que el hermano ahora ya se movió para allá, ya se movió para acá, no, que ahora ya piensa así, que ahora ya piensa diferente. Qué tremendo cuando alguien es tan susceptible a moverse. Estemos firmes sin movernos de la esperanza. Amén. Gloria a Dios. Por último, hermano, vamos a leer ahí en Primera de Pedro 5, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Mira lo que dice ahí, este consejo de ser constantes, de ser perseverantes, de estar firmes. 5, versículo 8 y 9. Amén. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Ahí está uno que sí es muy perseverante, hermano, está buscando nomás la oportunidad que usted se salga del círculo de Dios donde está el escudo del Señor para devorarlo, hermano. Versículo 9, ¿qué debemos de hacer ante esa acechanza del diablo? Que el Señor lo reprenda. Al cual resistir, ¿cómo? Firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Que resistamos firmes, que resistamos constantes, que resistamos, hermano, persistentes, constantes. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta palabra.